Pasan 5 minutos de las 8 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en VLM Noticias, hablando de la corrupción, lo que se ha logrado en los últimos 12 meses. Nosotros este tema lo analizamos con Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana. Manfredo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René. Es un gran gusto estar acá siempre. Bueno, Manfredo, para nosotros es un gusto tenerte y sabemos que el tema de la corrupción es muy amplio y hay muchísimo que abarcar, pero en términos generales, ¿qué podrías decir tú del último año y el combate que ha hecho la CICIG y el Ministerio Público en contra de la corrupción? Bueno, tenemos que decir que la corrupción se había adueñado del Estado de Guatemala, prácticamente tenía secuestrado todas estas mega redes de corrupción, secuestrado el Estado. Prácticamente eran proveedores los que decidían las políticas públicas en Guatemala y el gasto público en Guatemala. De hecho, nosotros documentamos durante 20 años, precisamente, que tiene Acción Ciudadana de trabajar el tema, casos en donde los mismos proyectos eran diseñados por la empresa que iba a ser adjudicada. O sea, ya ni siquiera el Estado diseñaba los proyectos. Ya respondían directamente al interés de los financistas de campaña, que después se traducían en contratistas. Hay que decir que las instituciones del Estado fallaron todos estos primeros 30 años de proceso democrático, precisamente porque estaban también secuestradas por esas redes. El Ministerio Público, el organismo judicial, la Contraloría General de Cuentas, es decir, todas las instituciones eran incapaces de descubrir esta red de corrupción. Tuvo que venir un ente realmente que fuera independiente de esos poderes, que sí tenían controlado todo, que logró, precisamente gracias a esa independencia y a contar con los recursos necesarios, empezar a desarticular todas estas bandas que hoy ya suman una cantidad impresionante y que yo, como lo describo, es la liberación del Estado de Guatemala, del secuestro que era por parte de todas estas redes de corrupción. Entonces lo que estamos viendo realmente es histórico, es mega importante para el país, porque el país no tenía realmente ningún futuro bueno bajo esa estructura que teníamos. Entonces ahora estamos como con la gran oportunidad de reconstruir nuestro Estado, de reconstruir todas esas relaciones de poder. Las mafias tienen que ser perseguidas por la justicia y el Estado tiene que ser manejado por políticos decentes, honestos, que piensen en el interés nacional. ¿Y crees tú que no es solo un momento? O sea, ¿cómo ves entonces en los próximos meses, ya con un nuevo gobierno en enero, el combate a esta corrupción? Obviamente mencionas a la CICIG, a Iván Velázquez, que seguirá ahí, el Ministerio Público, creo yo, con Telma Aldana enfrente, también seguirá actuando, pero este momentum ¿abarcará los próximos años? Mira, yo lo que digo es el gobierno si tan solo el gobierno se dedicara a fortalecer lo que está funcionando, que es precisamente ahora la CICIG, el Ministerio Público y otros entes de control, si con solo eso quisiera, que no está en sus manos, simplemente está en sus manos negociar políticamente que obtengan los fondos necesarios para trabajar. Si solo eso hiciera, ya nos hiciera un gran favor, aunque en todo lo demás fuera un fracaso. Pero ahí viene la definición realmente del nuevo gobierno, el presidente electo, ver si tiene la claridad, si tiene la lucidez de ver ese momento. Yo creo que él debe de pelear en el Congreso y en todas las instancias que estas instituciones empiecen a recibir los recursos necesarios y tendríamos que reconstruir toda la institucionalidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se habla del nuevo impuesto que propuso ayer CICIG, el comisionado Velázquez. Bueno, ese impuesto ya ha existido en muchos países, precisamente países... para combatir la corrupción. La corrupción y la impunidad. En Colombia, en Honduras, hay uno desde hace años, que por cierto es un mal ejemplo el de Honduras, porque el gran problema que tenemos que ver acá es que el Estado es definido por el mismo Banco Mundial, el Estado más pobre del mundo. O sea, es el Estado con menos recursos para trabajar del mundo. Entonces, si no reconocemos que necesita esos fondos, esos recursos, para lo que todos quisiéramos, vivir en un Estado de Derecho, vivir en un Estado donde se respeta la vida, la propiedad de todos, pues eso cuesta dinero. Claro. Yo creo que eso hay que empezar a discutirlo seriamente. Claro, porque ayer fue una propuesta que lanza Iván Velázquez y obviamente dicen estaría dirigido a gravar patrimonios que superen determinados montos.
Y obviamente las críticas, o ya empieza como esa controversia en torno a lo que se ha mencionado. ¿Cuál será la reacción de guatemaltecos, crees tú? Mira, yo en lo personal, yo sí creo que en estos temas es importante definirse, uno que está en la cosa pública, y yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay que discutir la administración de esos fondos, que ese es que para mí el gran tema. Alguien tiene que pagar, si somos todos, si son los más ricos, eso también es una discusión política, y para eso tenemos Congreso. En el Congreso es donde se tienen que tomar estas decisiones, y no puede ser a la voluntad de cada sector. En el Congreso tiene que haber un debate en donde los argumentos salgan a luz, y ahí se defina qué es lo que más le conviene al país, que paguen los más ricos, que paguemos todos, pero alguien tiene que pagar por la seguridad de este país. Claro, porque todos la queremos y todos queremos combatir esa corrupción que vemos, la fortaleza que le da al pueblo guatemalteco cuando se ven esos cambios, ¿verdad? Especialmente cuando se ve dentro de la justicia. Hablabas de la importancia de recibir recursos de estas instituciones, el organismo, el Ministerio Público, el Judicial, bueno, y precisamente hoy en Prensa Libre se dice que para el 2016 la Fiscalía no se le dará, dice, el incremento presupuestario solicitado, por lo que tendrá una brecha fiscal de 723 millones de quetzales. Estamos hablando del Ministerio Público, cuya deuda, dicen, ascienden a 498 millones de Imagínate quetzales. tú qué sinsentido es eso, un Estado que castiga a la única institución que hoy por hoy todo el mundo se llena la boca diciendo, felicitándola por su lucha contra la corrupción, contra la impunidad, la felicitan y por otro lado no se le dan los recursos. Realmente es un cinismo el que tenemos, es un discurso vacío, porque si es la única institución que está haciendo que Guatemala tenga esperanza de cambio, se le deberían de dar todos los recursos. ¿Y por qué seguir con instituciones, con programas que son, ya sabemos, son totalmente corruptos, son totalmente clientelares, y ahí ni siquiera se discute? Pero este vacío de discusión tiene que ver con que el Congreso de la República no está funcionando, no está haciendo su trabajo, porque estos son los debates que deberían de haber en un Congreso. Exactamente, los que esperábamos ver hace 4 años. Hace 4 años. No hemos visto nada hasta Exactamente, pero si el Congreso no lo hace, es obligación del presidente llevar estos debates al Congreso. Y hablando de eso, ¿cómo ves ese panorama el próximo año? Yo sé que lo hemos discutido durante todas estas elecciones y las rondas que hemos tenido, estas jornadas muy largas, pero ¿cómo ves específicamente entonces esa relación? Porque inclusive hoy también en las noticias leíamos y la dábamos a conocer que el presidente electo Jimmy Morales ha retirado a su equipo de la discusión dentro del presupuesto. Esto después de conocer que el Congreso dijo va a tener candados el presupuesto. Claro. Mira, yo como lo veo es que eso refleja una falta de liderazgo político en el país. Alguien tiene que asumir el liderazgo de estas discusiones. Obviamente en el Congreso había liderazgo para la corrupción, había liderazgo para que el Congreso no se moviera. Pero hoy necesitamos otro tipo de liderazgo, y ahí es donde yo creo que el presidente tiene que fortalecer sus equipos para poderle decir, mire presidente, necesitamos llevar esta discusión al Congreso y ganarla, porque es por el bien y el interés nacional. Pero lo que estamos viendo es este fracaso primero del presidente en querer tener influencia en la discusión del próximo presupuesto para el año entrante y no haberlo logrado, y es un retiro para mí que representa una primera derrota. Bueno, Manfredo, seguramente vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas y claro, a lo largo de los próximos 4 años que tenemos con este nuevo presidente electo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, María. Gracias a ti, Manfredo, y nosotros tenemos que ir ahora con Lorraine para que nos cuente qué están conversando ustedes a través de las redes sociales, estas redes sociales que ponemos a su disposición todas las mañanas. Lorraine, cuéntanos. Así es, María René, desde muy temprano lanzábamos una pregunta al aire en nuestras redes sociales para conocer la información y conocer los comentarios que usted tiene al respecto. Hay varias personas que ya se han manifestado a través de nuestra cuenta de Facebook. Ma Vázquez dice la idea perfecta, pero que lo manejasen ellos mismos, no poner más dinero en manos de
quienes han saqueado todo. Berta Choto dice, es bueno, pero antes revisar si hay dinero que se esté desperdiciando en el Estado, lo podrían trasladar a ese ente y poder seguir combatiendo la corrupción. Jessica Riola y José Manuel también se hacen presentes. ¿Desde cuándo puede legislar la CICIG? Que yo sepa, la CICIG debe investigar cuerpos ilegales, colaborar con la desarticulación de los aparatos clandestinos y hacer recomendaciones para políticas públicas. Se agradece todo el trabajo realizado, pero esto ya estaría saliendo de sus funciones. Y José Cáceres también dice, en desacuerdo, es mejor que investiguen cuentas de diputados y funcionarios que ganan mucho y usar esos recursos en cosas de provecho. La pregunta está nuevamente en pantalla. ¿Qué opina de las declaraciones de Iván Velázquez, titular de la CICIG, de crear un impuesto especial transitorio a grandes patrimonios para combatir la impunidad imperante en el país? La pregunta se lanza a través de las redes sociales, a través de Facebook, y nosotros estaremos leyendo sus comentarios. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana.